¿Sí? Sí, mío. Más allá que dice que mi tarjeta gráfica es mala, pero bueno. A ver. Es muy raro no poder interactuar, pero vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Si alguien me quiere decir algo, me lo comunica y listo. La clase de hoy no es solamente teoría de consumo, como habíamos planificado. Por supuesto que ahora voy un poquito para adelante y para atrás, pero para hacerlo más entretenido. La bibliografía obligatoria es solamente el texto de Paley. Digo esto porque en el aula encuentran 2 textos con que para el examen le vamos a tomar solamente el de Paley, que es el modelo que a mí me interesa porque conjuga distintas teorías de consumo. Así que en un solo paper tenemos 3 o 4 teorías que yo les puedo preguntar cosas sin tener que recurrir a 3 o 4 documentos distintos y amontonar bibliografía que ya van a ver que de cualquier manera es extensa para Macro 2. Así que, repito, para que quede claro, la bibliografía obligatoria para la clase de hoy es el texto de Paley que tienen ustedes ahí en pantalla. Pero como les decía, no vamos a ver solamente teoría de consumo, sino que vamos a hacer una introducción general a la macro avanzada, Macro 2, que es qué diferencia tiene con Macro 1, con las cosas que ustedes ya vieron. Y después sí pasaremos a la teoría de consumo y iremos en el medio seguramente a una ronda de preguntas y respuestas. La bibliografía optativa, ahí sí está la que estaba, aparte de la que estaba en la carpeta 24, digamos, pero además, que es el texto de Mankiw, pero además le dejo otros 2 textos que son importantes para esta introducción general que ahora vamos a abordar de la manera más sucinta, pero también más concreta posible para poder entender algunos aspectos que van a ser transversales a toda la cursada. Bueno, ahí ustedes están viendo qué es lo que veían en macroeconomía. En macroeconomía 1. En general, si tuvieron suerte y llegaron y tuvieron todas las clases y no tuvieron problemas, yo sé que este año por ahí es complicado, ha sido complicado, pero para el año pasado y para quienes hayan tenido la cursada de Macro 1 el año pasado, seguramente han llegado muchos, dependiendo la comisión, a terminar con el modelo ISLM. A ver un poquito los distintos agregados macroeconómicos, el consumo, la inversión, el modelo de gasto, etc. Y si tuvieron tiempo, les repito, seguramente llegaron a ver cómo, digamos, el análisis del mercado de dinero y el análisis del mercado de bienes se conjugaban para poder dar lugar a este famoso modelo de Higgs, el modelo ISLM, y si tuvieron un poco más de suerte y tiempo, seguramente vieron algunas estáticas comparadas, algún shock de política monetaria, otro shock de política fiscal, pero eso es macro 1, hasta ahí es, son relaciones simples, de 1, 2 o como máximo 3 mercados, pero en general analizados por separado, salvo al final de la cursada que veían un par de mercados juntos en el caso ISLM. Ahora, ¿qué es macroeconomía 2? Macroeconomía 2 es esto. Y es esto porque efectivamente pasar de macroeconomía 1 a macroeconomía 2 no es cambiar la forma de ver la macro, sino entender que en verdad la cantidad de mercados, variables y relaciones causales que se intersectan y confluyen para explicar un fenómeno macroeconómico particular son un montón. Este es un ejemplo, es un modelo particular, es el diagrama de flujo de un modelo particular para Argentina, que escribimos ya por el año 2010, que tiene un montón de ecuaciones y el resumen en materia de diagrama de flujo es el que ustedes ven ahí en la computadora, pero hay muchos más. Hay uno del Banco Central que tiene como 200 ecuaciones, hay uno que se hizo para la UNTAD que tiene 300 ecuaciones. Bueno, en general, cuando uno quiere describir de manera precisa una economía en particular, la macroeconomía de un país en particular, va teniendo que agregar relaciones causales. La idea central de macroeconomía 2 es que podamos ver no solamente una gran cantidad de relaciones causales de distintos mercados que hay que aprender para poder entender cómo funciona la macro, sino, y esta es la parte más importante, si no mis compañeros de cátedra me pueden corregir, que es un sello de la materia, que es que a diferencia de lo que pasa en otras materias de la facultad, aquí lo importante es el eclecticismo, es decir, nosotros no vamos a querer llenarle la cabeza con ninguna teoría en particular, no somos vendedores de ninguna teoría, ni marxista, ni estructuralista, ni neoclásico, ni keynesiano, ni post-keynesiano, ni teoría de la dependencia, ni regulacionistas, ni mercantilistas. La verdad que la lista es interminable, podemos hasta remontarnos con Fisiócrata, etc. No tenemos ninguna preferencia en particular en general. Por supuesto que sí pensamos que ciertas teorías funcionan mejor para ciertos contextos y ciertos países específicamente hablando, pero nosotros lo que queremos es sembrarle la duda. Lo que van a ver en casi todas las clases,
consumo, inversión, exportaciones, después cuando se juntan, mercado monetario, demanda de dinero, oferta de dinero, productividad, modelo de ciclo, modelo de crecimiento, modelo de distribución, en cada uno de los temas que vayamos abordando, la norma va a ser que siempre hay al menos dos visiones distintas de decir lo mismo. Por la duda tengo miedo que se me corte. Chicos, Eugenia, Ramiro, Emilio, si se corta, me avisan. Entonces, la idea central, que después queremos que se vea reflejada en el trabajo práctico que ustedes van a tener que hacer, es que para ninguna dinámica macroeconómica hay una sola explicación. Nunca jamás. No importa que le hayan dicho en otras materias, no importa que le digan en materias que vengan después, si le dicen eso, les están mintiendo. Ni siquiera hay una teoría que siempre funciona mucho mejor que otra, eso tampoco es verdad. Porque depende del contexto, depende del país, depende de la estructura, las instituciones que tenga cada país, puede explicar mejor, por ejemplo, el ciclo económico, un modelo de Real Business Cycle, o puede explicar mejor el ciclo económico, un modelo Stop and Go, o puede explicar mejor un modelo tipo presa-predador de Goodwin, o un modelo de acelerador de Samuelson. Realmente, para el mismo fenómeno, hay distintas teorías que pueden explicar mejor dependiendo de cada país. Y lo importante, ahí donde macro finalmente, como corresponde, por otra parte, se termina cruzando con econometría, con estadísticas, con ir a ver los números, es que finalmente, si para cada una de las relaciones causales que vamos a ver hay múltiples explicaciones alternativas, la pregunta entonces del millón es, y bueno, ¿y cuál es la que funca? ¿Cuál es la que tenemos que agarrar y utilizar finalmente para poder intentar predecir comportamientos, explicar ciertos resultados de política económica? Sencillo. La que esté más avalada por los datos. Así que a la larga, no importa cuánta teoría macroeconómica quieren hacer o cuánta teoría macroeconómica aprendan, no van a poder, si van a querer ser buenos economistas, no van a poder zafar de agarrar y validar empíricamente el modelo que ustedes hayan construido para explicar una situación en particular. Y validar empíricamente significa hacer estadística, hacer econometría y demostrar que los datos más o menos dicen en la realidad lo que ustedes postulan que pasa en la teoría. Ese es como el espíritu que va a tener en todas las clases, macroeconomía 2, macroeconomía avanzada, que ¿cuál es la idea? Dos cosas entonces en forma complementaria. Uno, la duda y la idea de que siempre existen explicaciones alternativas. Dos, la necesidad imperiosa de validar cualquier hipótesis, cualquier modelo con la evidencia empírica. Dicho esto, en los textos de la parte optativa que yo les había dejado, a ver, no sé si alguno está queriendo, digamos, hablar, en todo caso me dirán Juan o Emilio, me podrán avisar. En los textos optativos que habíamos puesto, uno de los más importantes es un trabajo de Frenkel y Fanelli, que ahí estaba, ¿no? Que es importante un poco para discutir acerca de cuál es el problema macroeconómico fundamental, y ahora van a ver ustedes por qué es importante para los modelos que vamos a desarrollar. Déjenme hacer un pequeño paréntesis aquí para decirle una frase que siempre suena fea, pero que es importante, que es el que avisa no traiciona. Esta primera clase va a ser una de las pocas clases que tiene bastante de charlado y poco de formal. La verdad que en la forma que reconstruimos todo el programa de Macro 2, hoy por hoy implica que tiene una gran cantidad de modelos, de muy distintas facciones ideológicas, pero una gran cantidad de modelos con mucha matemática, no muy compleja, pero sí con una gran cantidad de matemática, por lo cual una cosa que sí le pedimos tanto a Nicolás como a Juani, y que a ustedes también le pedimos a los alumnos, es que en las clases prácticas realmente aprovechen el trabajo que van a hacer con Juan y con Nicolás, porque si no pueden resolver bien la parte práctica los modelos, se les va a complicar mucho luego aprobar los parciales, que los parciales van a ser básicamente desarrollos de los distintos modelos que se han visto en clase, con alguna modificación. Nunca van a ser, nunca se van a preguntar cosas de memoria, nunca va a ser desarrolle tal modelo cual, no queremos que se acuerden de memoria como el modelo, sino que dado este modelo, que va a ser parecido al que se dio en clase, no igual, resuelva para tal variable y calcule, no sé, el valor de equilibrio o una estática comparada. Así que tienen que practicar. ¿Cómo se hace eso? No de memoria, sino practicando la metodología de resolución, y eso lo van a ver después con Juan y con Nicolás. Pero para poder llegar ahí tenemos que saber cuál es el problema macro, y el problema macro, nos dicen Fanelli y Frenkel, nos decían que es un tema de coordinación.
que como hay incertidumbre, hay falla de coordinación, los productores piensan o tienen un modelo en la cabeza y dadas las políticas económicas y el contexto internacional, piensan que va a haber cierta demanda, entonces para esa demanda tienen que producir cierta cantidad, entonces tienen que planificar la compra de insumos, la contratación de trabajadores y hacen todo su plan de producción. Y por otro lado están los trabajadores y los consumidores en general que planean que van a tener cierto ingreso, va a haber cierto nivel de empleo y por lo tanto y que va a haber cierto nivel de precios en la economía y a partir de esas proyecciones planean que van a comprar cierta cantidad y que van a tener, entonces tienen que trabajar, ofrecer oferta de trabajo por cierta cantidad. Es decir, sobre la base de las expectativas que hay sobre el contexto macroeconómico y sobre lo que van a hacer los demás, la gente toma decisiones de producción, de consumo, de oferta laboral, de compra de insumos. Y el problema es que como son proyecciones que no son ciertas necesariamente, sino que pueden fallar, que puede pasar alguna otra cosa, puede Estados Unidos subir la tasa de interés, puede haber una pandemia con COVID que no estaba previsto, entonces aparecen fallas. Y se llama falla de coordinación porque si hubiera la posibilidad, lo cual es imposible cuando hay millones de personas, de que los distintos agentes estén todo el tiempo interactuando y se transfiriendo esa información para saber exactamente lo que va a hacer el otro, bueno, por supuesto que estas fallas de coordinación no sé si desaparecerían, pero se reducirían a su mínima expresión. El tema es que eso es imposible cuando estamos hablando de millones de agentes que interactúan y ni siquiera en el mismo espacio físico, están alejados, no se conocen. ¿Cómo es posible que un productor en Buenos Aires sepa exactamente cuánto va a consumir la población de una ciudad en Salta? No existe información tan perfecta, hay expectativas, hay formación de proyecciones sobre la base de esas expectativas y a partir de ahí decisiones que no necesariamente se reflejan con lo que hacen los restos de los agentes y allí aparecen estas fallas de coordinación. ¿Cómo se reflejan las fallas de coordinación? Esta idea de que si hay mucha incertidumbre y hay entonces impredictibilidad de ciertas variables, ¿qué es lo que empieza a haber? Bueno, como dice ahí, empieza a haber desequilibrios. Y esto es importante a este punto que nos llevar porque en verdad, hasta ahora, sobre todo con micro 1, micro 2, y etcétera, incluso en macro 1 también, introducción a economía, en general se habló de la idea de una economía en equilibrio, la idea del equilibrio general, barrasiano, o incluso sin llegar a ese análisis particular en los modelos de equilibrio parcial de micro también un poco se hablaba en muchos casos en los puntos de equilibrio, cómo se pasa de un equilibrio al otro. En general se habla de equilibrio en los primeros años de economía. Bueno, a partir de que llegan a macro 2 se va a hablar de desequilibrio. Desequilibrio de todo tipo. Externo, con déficit de cuenta corriente persistente, fiscales, con incremento de la deuda de forma fuerte en muchos países, y de ahorro e inversión que muchas veces se refleja básicamente en una falla de coordinación que implica un fuerte aumento del desempleo cuando no se condicen las expectativas de ventas con la producción que se pensaba hacer en un momento con las que efectivamente se realizan a posteriori. Es decir, cuando hay fallas de coordinación, hay desequilibrios en todos los mercados, fiscales, externos, mercado monetario, mercado de trabajo, mercado de bienes y servicios, incluso mercado de divisas, y por lo tanto empieza a haber ciertas manifestaciones que son las típicas de los problemas de coordinación. Desabastecimiento, depende del tipo de falla, ¿no? Desabastecimiento, desempleo, inflación, corridas cambiarias, etc. Ahora, esquemáticamente, ¿cómo uno podría examinar esta idea de cuáles son las variables que interactúan para que haya falla de coordinación? Esta filmina por ahí no es tan relevante, aunque el actor es un autor maravilloso, pero lo tiene para leer, pero esta por ahí es un poco más clara, que resume un poco lo que veníamos discutiendo para que entiendan cuáles son las cosas que generan falla de coordinación y por lo tanto problemas y desequilibrios y es todo lo que finalmente da lugar a que tengamos macro 2, porque imagínense ustedes, si no hubiese falla de coordinación y por lo tanto no hubiese desequilibrios, no hubiese desempleo, no hubiese corrida inflacionaria, no hubiese no sé, desabastecimiento, no hubiese cada uno de los problemas que generan esta falla de coordinación, lo más probable es que el análisis macro ya sería mucho más sencillo, mucho menos profundo, porque no habría grandes problemas que examinar. Bueno, en la práctica eso no sucede así. Los mercados no funcionan de manera perfecta, existen fallas de todo tipo, desequilibrio de todo tipo, y eso genera la necesidad de estar todo el tiempo profundizando en el análisis macroeconómico. ¿Cuáles son las cosas que terminan influyendo sobre esta falla de coordinación? Básicamente esas 4 que ven ahí.
la principal, la incertidumbre, y que cada uno de los agentes tienen distintos modelos de cómo creen que funciona la economía, y ese es el principal problema para la falla de coordinación. Si la gente A piensa que la economía, por ejemplo, es wage-led, que lo van a ver más adelante mucho en la carrera, es decir, que la demanda está principalmente impulsada por los salarios. Y cuando crecen los salarios crece la demanda agregada, y cuando cae la demanda agregada. Pero por otro lado, eso supongamos que piensan los consumidores y los trabajadores. Pero los empresarios piensan que en verdad la demanda es de tipo profit-led, que más bien crece cuando crece el margen de beneficios, sino cuando crecen los salarios. Créanme que esa economía va a tener una gran cantidad de fallas de coordinación porque unos toman decisiones sobre la base de un modelo de diagnóstico de la economía y otros toman las mismas, o sea, sus propias decisiones sobre un modelo distinto, y el problema es que la economía no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. O es una o es otra. Y si los agentes no tienen el mismo modelo en la cabeza, aparecen fallas de coordinación. Y como hay 40 y pico de millones de personas en Argentina, imagínense que es muy difícil que 40 y pico de personas tengan el mismo modelo en la cabeza de cómo funciona la economía. Incluso cuando uno cree que no tiene ningún modelo de cómo funciona la economía, en Brasil lo tiene. Capaz que no planteado en ecuaciones, capaz que no de manera formal, pero uno siempre cree en ciertas cosas, que si hay emisión aumenta la inflación, que si bajan los salarios se puede llegar a aumentar el empleo, o a otros creen exactamente al revés, que si aumenta el tipo de cambio van a exportar más, o sea, cada uno tiene sus preconceptos de cómo funciona la economía. El problema es que son muchos distintos, y uno toma decisiones sobre un modelo distinto y aparecen las fallas de coordinación. Son entonces las cosas digamos, que impactan, que dan lugar a que aparezcan estas fallas de coordinación: la incertidumbre, como dijimos recién, el tipo de mercado de instituciones que estamos marcando acá, un poco lo que planteaban Frenkel y Fanelli, que es que si los mercados tienen distintos mecanismos de regulación automática, las instituciones están adaptadas a dar cuenta a estas fallas y poder intentar solucionarlas de manera flexible, digamos, las fallas de coordinación siguen apareciendo, pero no generan tanto daño en la economía. Tanto daño significa tanto aumento del desempleo, tanto aumento de la inflación, etc. Y que algo parecido pasa con la estructura productiva. Si la estructura productiva permite que cuando una persona le erró por ejemplo, en el cálculo de la demanda, y que tiene un montón de gente desocupada porque no hay demanda y por lo tanto no hay producción, y la gente está en la fábrica sin poder producir porque le erró y contrató a 1000 trabajadores, y de pronto no hay demanda de sombreros porque ya no se llama sombreros, la pregunta es cuán flexible es la estructura productiva para que ese tipo que hasta el año pasado hacía sombreros, el año siguiente pase a hacer baterías de litio. Pero supongo que eso es muy difícil porque lo hace Tesla. Pero digamos, en vez de batería de litio, que pase a ser al menos algo que se demanda bastante, no sé, fertilizante para productos agrícolas. ¿Es lo suficientemente flexible la estructura productiva? ¿Sí o no? Si no lo es, lo que plantean los autores estos, que las fallas de coordinación van a generar problemas que son muy persistentes. Por ejemplo, en este caso, el desempleo va a durar mucho tiempo. Por el contrario, si la estructura productiva es más flexible, es posible que el desempleo dure menos porque los empresarios, en este ejemplo que les di, van a encontrar la forma más rápida de poder organizar la estructura productiva que tenían para sombreros, con un poco de inversión específica en el otro mercado para otro producto que sí tenga demanda. Y finalmente las políticas públicas, por supuesto. Y ahí hay una enorme controversia, porque van a ver que una vez que uno identifica un problema particular que genera una falla de coordinación, por ejemplo, desempleo, o por ejemplo, inflación, y entonces aparece casi con consenso entre personas de distintas vertientes ideológicas que la política pública algo tiene que hacer para controlar la inflación y algo tiene que hacer para hacer desaparecer el desempleo. Bueno, el consenso llega hasta ahí nomás y se termina inmediatamente, porque el problema es que cuando empiezan a discutirse qué es lo que hay que hacer, como tienen modelos distintos, mucha gente en la cabeza de cómo funciona la economía, las recomendaciones de política son totalmente distintas, y ahora vamos a ver a un ejemplito de eso. Supongamos que hay un enorme problema de desempleo producto de esta falla de coordinación. Y supongamos, como dice ahí, como decía el anterior ministro de Economía del gobierno anterior, al principio de la gestión, en enero de 2016, que decía en este caso que los sindicatos van a tener que optar entre salarios y empleos. O sea, están en medio de una puja paritaria, y decía, bueno, si piden muchos salarios va a aumentar el desempleo porque va a caer el empleo. ¿Qué es lo que tenía este funcionario en la cabeza? Bueno, una curva de demanda de trabajo como la que ven ahí a la izquierda. Esta ecuación, el empleo, para Brad Gay, pero también para muchos empresarios y muchos economistas también, en verdad, depende positivamente del nivel de producción, pero depende negativamente del nivel de salario, porque el salario es un costo. Entonces, si yo soy un empresario, me dicen, si vos me bajás el costo,
por ejemplo, vamos por esta línea, la están viendo cómo se mueve el mouse. Si bajan por la línea de la curva de demanda de trabajo porque va bajando el salario, yo te aumento el nivel de empleo, porque me cuesta menos. Entonces tengo el mismo nivel de demanda, menos costos salariales, en vez de comprar una máquina, contrato 10 trabajadores y hago el mismo nivel de producción, siempre que puedan ser sustitutos estos factores productivos. Ahora, es una idea bastante razonable. La verdad que desde el punto de vista más microeconómico tiene mucho sentido. Yo tengo cierto nivel de demanda y soy un empresario que quiero maximizar beneficios. Si me baja el salario, bueno, sustituyo capital por trabajo, me sale más barato y gano más plata. Claro. Pero entonces la pregunta es ¿por qué pasó esto entre 2016 y 2019? Los salarios reales efectivamente cayeron como proponía Pratt Gay, pero la tasa de desempleo no solamente no bajó, sino que se duplicó. Ahí se aumentó 4.7 puntos porcentuales, pero estaba en 5.96, así que pasó a 10. Digamos, aumentó un, no sé, 60%, 70% la tasa de desempleo. Y los salarios reales cayeron fuertemente. Entonces, vuelvo para atrás. ¿Cómo pasó que si acá me dice esta ecuación y este análisis, que si yo bajo los salarios tiene que aumentar el empleo, ¿por qué lejos de aumentar el empleo, cayó el empleo y aumentó el desempleo? ¿Qué es lo que está mal? Bueno, lo que está mal, probablemente, es que no es un análisis micro el que corresponde para analizar la relación entre salarios y empleo, sino un análisis macro, y cuando uno pasa de este análisis simple de la ecuación de empleo a uno en el cual, por ejemplo, como ven ahí, tienen 3 simples ecuaciones, y déjenme comentarlas. Primero tiene una ecuación de empleo igual que la otra, ¿sí? Una ecuación de empleo que dice, bueno, yo tengo un nivel de empleo, digamos, autónomo A, y después el nivel de empleo aumenta con la producción Q, B por Q, y cae con el nivel de salario, porque es un costo. Ok. Pero ahora déjenme incorporar 2 ecuaciones más para el mercado de bienes y servicios. Acá arriba solamente el mercado de trabajo. Ahora supongamos que el producto básicamente está determinado por la dinámica del consumo, que es lo que vamos a explicar más adelante de la clase, que efectivamente en la mayoría de los países en vía de desarrollo el consumo es el principal determinante del producto porque es como el 75-80% del producto. Y también tengamos una ecuación bastante razonable, que el consumo tiene un componente autónomo, como el caso keynesiano que vamos a ver más adelante, pero también depende positivamente de los salarios, porque los salarios, a diferencia de los beneficios, se consumen casi íntegramente, porque los trabajadores tienen menos ingresos y por lo tanto tienen una mayor propensión a consumir. Ahora más adelante vamos a ver sobre por qué pasa eso. Entonces uno espera que en economías donde aumentan los salarios reales, ese W que está ahí, el consumo aumente. Ahora, nótese que si resolvemos ese sistema de ecuaciones, es decir, en la ecuación de empleo, donde dice Q, reemplazamos por la ecuación de Q, y donde dice C, reemplazamos por la ecuación de C, nos queda esta otra ecuación más grande que está acá, de empleo, que se puede sintetizar como J más B por E por G menos C todo por W, en donde finalmente, si es así, la relación entre empleo y salario puede ser cualquiera, dependiendo de si B por E por G es mayor o menor que C. Si es mayor, esto es positivo, la pendiente es esta negra que está acá. Si es y son iguales, no depende del salario, es la línea naranja que está acá. Y si B por E por G es menor que C, es negativo igual que en el primer caso, seguramente con un poco menos de pendiente, pero tendrá una pendiente negativa igual que en el análisis microeconómico que veíamos acá. ¿Está bien? Pero lo importante es que puede tranquilamente tener pendiente positiva. Y ahí entonces viene la pregunta, ¿cómo explico que yo subiendo los salarios, si los salarios supuestamente son solo un costo, puede llegar a aumentar el empleo en la economía? ¿A qué empresario se le ocurriría dar más trabajadores si está aumentando los costos salariales? ¿Por qué lo va a hacer? De hecho, lo hizo. Cuando vemos los datos entre 2016 y 2019, lo que pasó, ¿por qué aumentó el desempleo? Fue porque básicamente cuando cayó los salarios reales, cayó el consumo. Vamos a explicarlo un poco mejor de manera gráfica con este flujograma. Cuando vemos la micro nomás, vemos un mercado en particular sin las demás interrelaciones y vemos que el salario es simplemente un costo. Cuando aumenta el salario, dada la demanda, el empresario va a contratar a menos trabajadores, obviamente. ¿Por qué? Porque es un costo, nada más. Ahora, cuando pasamos al análisis macro,
encontramos que el salario no solamente es un costo, sino que es un componente de la demanda agregada. Cuando aumenta los salarios, aumenta el consumo, aumenta el producto, aumenta las ventas, y los empresarios tienen que contratar más trabajadores para hacer frente a que tiene más ventas. Y va a contratar más trabajadores, incluso aunque le aumente el costo por trabajador, porque puede ser que el incremento en las ventas le genere más beneficios que el aumento del costo salarial. Más específicamente, cuando ustedes ven acá, en este gráfico, ustedes tienen dos efectos que también se van a ver a lo largo de la cursada en las clases más adelante. Van a tener dos efectos que justamente dan un ejemplo muy concreto de cómo para la misma relación podemos tener dos visiones distintas. Por un lado, el salario es un costo y hace que los empresarios tengan menos ganas de contratar más trabajadores cuando aumenta ese costo. Pero por otro lado, el salario es un potente componente de la demanda agregada que cuando aumenta el consumo y el producto y por lo tanto también aumenta las ventas y los empresarios entonces tienen más ganas de contratar trabajadores, no porque sea más caro, sino porque están vendiendo más. ¿Qué efecto predomina? Depende de la economía. Y esa es la parte interesante. Ustedes ya muchos me conocen, saben lo que pienso, cuál es mi ideología, mis espacios de militancia, dónde estudié, algunos, otros no. Pero independientemente de lo que yo crea correcto, repito, no venimos a meterle nada en la cabeza, sino a plantearle la duda. Es decir, ¿qué resultado puede ser? Cualquiera de los tres que vemos acá en estas líneas. Puede tener una relación positiva, negativa o ninguna relación, la línea naranja. ¿Y de qué va a depender? De muchas cosas, pero muchas de las que vimos acá arriba. De las políticas públicas, de los mercados e instituciones y de la estructura productiva. Para dar un ejemplo más concreto, para un país chiquitito y abierto, como por ejemplo una economía centroamericana, una economía asiática, que tiene un mercado doméstico bajo porque tiene una muy mala distribución del ingreso, entonces el consumo no es el 70 y pico, 80% del producto, sino que quizá es el 40, el 40 y pico, y porque por el contrario es una economía, digamos, primarizada, que vende muchas exportaciones de productos primarios afuera, y son productos que son competitivos por precios. Bueno, en esa economía es probable que el efecto que predomine sea el efecto costo y que tengamos un escenario macro igual que el micro, es decir, una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque cuando bajan los salarios se producen estos dos efectos. Por un lado le aumentan los costos, por otro lado le sube un poquito la demanda de consumo, pero ¿qué es lo que pasa? Como es una economía que no tiene mucho consumo interno, en la que acabamos de escribir, ese efecto no es muy importante para los empresarios, por el contrario, que le aumenten los costos sí es muy importante y, por ejemplo, si le aumentan mucho los costos puede perder exportaciones. Ahora, por el contrario, si tenemos una economía más bien grande, industrializada, con un mercado doméstico muy fuerte, que pueden ser muchas europeas y algunas latinoamericanas, lo más probable es que la relación sea como la curva negra, con pendiente positiva. Porque cuando ustedes bajan los salarios, por más que le bajen un poco los costos a los empresarios, no es muy probable que exporten mucho más. De hecho, las economías europeas, salvo Alemania, no son grandes potencias exportadoras. Y por el contrario, sí, si cae mucho salario va a caer mucho el consumo y eso le va a pegar muy fuerte a la mayoría de las empresas que, sobre todo en Europa, venden principalmente a su propio mercado europeo. Entonces, ojalá se entienda esto, pero el punto central de esta primera etapa, ahí hay alguien que está levantando la mano. Perdón, ¿eh? Nicolás, ¿estás vos levantando la mano? Un segundo. Ahí te puse para que puedas opinar. ¿Ahí se escucha? Sí, perfectamente. Buenas. Sí, yo había visto en la ecuación que también nosotros estábamos de alguna manera como simplificando lo que era el empleo. O sea, la ecuación que usaba Pratt Guy solo tomaba el salario como si fuese el influyente en el empleo, pero capaz no tomábamos ciertos componentes que tiene el empleo en Argentina, claro, que tiene el empleo o contratar a gente en Argentina o los empresarios, que ya serían, no sé, sindicatos, impuestos y demás influyentes, que capaz también te modifican, supongo. O sea, yo lo pensaba como, digamos que en este mes los salarios valen 0
los empresarios aún así, yo creo que no te aumentarían, no te traerían todo lo posible de gente para trabajar, porque después tenés que ver cómo lidiar con sacarte esa gente encima, eh, o diferentes variables, ¿no? Sí, tranquilamente, pero primero muchas gracias por la participación. Por supuesto que todos los ejemplos que estamos haciendo son simplificados, porque si volvemos al caso que hemos charlado, en verdad, ustedes fíjense que una economía menos simplificada tiene todas esas relaciones que están ahí. Claro. Y realmente una primera clase macro es muy difícil. Pero sí, ahí abajo vos fíjate que entre las más negritas tenés tasas, impuestos, alícuotas, por supuesto. Por supuesto que hay un montón de variables que influyen en cada uno de los mercados que de a poquito vamos a ir examinando a lo largo de la cursada, pero lo importante para un ejemplo muy sencillo era entender Sí, que puede variar dependiendo de la situación. que la misma relación, exactamente la misma relación, empleo y salarios, puede tener no solamente variaciones de impacto, sino hasta el signo cambiado, completamente opuesto, según el tipo de estructura económica e instituciones que tenga la economía y, por lo tanto, las ecuaciones que mejor reflejen cómo se comportan las principales variables. Esa era un poco la idea, y entonces, Sí. bueno, Una muchas gracias consulta por... más. Sí, por favor. ¿Hay alguna manera de medir de alguna manera esto que me habías dicho recién, dependiendo de cómo es la estructura de la economía? O, ¿hay alguna manera de medir eso para decir, y esta medida sería, o Bueno, sea, parece un paso de comedia que hacemos porque me encanta esta pregunta porque me da pie a lo que más me gusta decirle siempre, porque a veces muchos creen que soy un nerd, que me encanta hacer matemática porque sí, pero créanme que sí hay una manera, que es desarrollar un sistema de ecuaciones simultáneas que tengan la mayor cantidad de mercados posible con la mayor cantidad de variables que se pueden explicar y luego estimar los parámetros, que son los que finalmente definen todo, para ver qué predomina, a partir de distintos estimadores econométricos que lo van a ver en econometría 1, pero sobre todo en econometría 2, y que aprendan mucho en esa cursada porque va a ser muy útil a lo largo de toda su carrera. Una vez que tienen el modelo y lo pudieron estimar y por lo tanto tienen los coeficientes, pueden resolverlo para cualquier simulación de cualquier política pública y van a saber, por ejemplo, si subir impuestos te mejora la dinámica de crecimiento o no, si bajar salarios es expansivo o es contractivo, si poner retenciones te aumenta los precios o te baja los precios. Bueno, a la larga no van a poder escapar de tener que en algún momento de su carrera hacer algún modelo que explique alguna dinámica macro y van a tener que estimarlo econométricamente. Hay distintos estimadores, no me quiero meter en eso, ya uno llama mínimos cuadrados en 3 etapas, mínimos en 2 etapas, que son para cuando tienen que estimar sistemas de ecuaciones simultáneos. Muchísimas gracias, Nicolás. No, gracias a vos. Bueno, Karina está levantando la mano. Ahora yo te digo, Karina, esperemos poder avanzar, pero sí. Karina, ya te puedes hablar tranquilamente. Gracias, Demian. No, la reflexión que me venía a propósito de lo que escuchaba la intervención de mi compañero es, supongo que no todas las herramientas económicas están disponibles en todo momento, porque cuando vos decías se puede medir, la pregunta que me venía a la cabeza es, ¿y se aplica? ¿Se mide? ¿Se aplica? Me imagino que no debe ser fácil, no solamente por las interrelaciones de mercados que mencionas, sino que para los gobiernos no todas las herramientas económicas están disponibles siempre, y si lo están, seguramente con ciertas restricciones, de acuerdo al contexto, bueno, las relaciones internacionales, en fin, un montón de variables que ya nos irás contando en la cursada. Sí, te respondo. Sí, en verdad es una respuesta capciosa, porque la respuesta es sí, se aplica y muchísimo. Y en general tenés, sobre todo en todos los países del mundo, dos instituciones que obligatoriamente lo tienen que hacer, y tienen sus modelos, siempre tienen sus modelos, que es el Banco Central y el Ministerio de Economía, y también, por supuesto, la mayoría de los bancos privados. En muchos casos pues, es una obligación que tienen para hacer proyecciones por la propia normativa del ente regulador. Pero la respuesta es capciosa porque si bien es cierto que no hay ningún país en el mundo que no tenga estas dos o tres instituciones que tengan sus modelos macroeconómicos bastante complejos desarrollados, el tema es cuán bien es que proyectan. Y ahí la verdad que hay mucha diferencia. Hay algunos modelos, algunos países que proyectan bastante bien y algunos otros países que proyectan bastante mal. Y en América Latina en general no son de los mejores porque en verdad la información que se tiene para hacer algunas de las relaciones que yo les mostraba acá arriba
requiere de cierto tipo de información que en los países en vías de desarrollo no está muy bien. Por ejemplo, la matriz insumo-producto. La matriz insumo-producto es una fuente crucial para poder hacer este tipo de modelos, y en muchos países, como en el caso de Argentina, se hacen cada 10 años, están desactualizadas, muy agregadas, con bastantes errores en el proceso de medición. Entonces uno tiene proyecciones más bien imperfectas. Pero que hay modelos, sí, y están obligados, y son cada vez más, y cuando seguramente tengan la posibilidad de hablar en la clase con Diego Asturre, que va a estar un poco ayudándonos en algunos temas que él estuvo en el Banco Central y ahora está en el Ministerio de Economía, le va a decir un poco el detalle de estos modelos, pero que los hay, como las brujas, ese que las hay, los modelos los hay un montón, y estaría muy bueno que los jóvenes que vayan egresando de nuestra facultad pudieran mejorarlos y hacer que sean más útiles para la toma de decisiones. La verdad que hay parte que no van a poder solucionar ustedes, esta del problema de la información, que a veces no es del todo buena, pero hay parte que sí, que es que hagan mejores ecuaciones, mejores supuestos, cosas que realmente tengan más que ver con cómo verdaderamente funcionan los distintos mercados en Argentina. Bueno, muchas gracias, Karina, por la participación. Entonces, déjenme, para poder ya tener la última hora del modelito, si no, no vamos a llegar. Independientemente de todas esas relaciones enormes y la enorme cantidad de variables y formas funcionales que uno tenía que tener en cuenta para hacer un buen modelo, lo que tiene de fantástico la macroeconomía, la economía en general, es que para uno poder interpretar bastante bien un fenómeno económico o social, bastante bien, con algún grado de error, pero bastante bien, no tiene que formalizar y explicitar todas las relaciones causales que lo afectan. Con que analice y pueda presentar las más importantes, muchas veces uno puede predecir una porción muy importante de la varianza. Capaz que no explica el 100% de la varianza de esa variable, pero puede explicar 70, 80% con capaz que 3 o 4 relaciones, nada más. Porque uno encontró 3 o 4 relaciones muy importantes para ese fenómeno. Bueno, en general, y esto va a ser muy controvertido, qué pena que sea una clase digital, porque es la parte donde nos estaríamos todos peleando y diciendo cualquier cosa, y me encanta que sea así, pero bueno, digital no se puede. Para la cátedra en general, y para mí en particular, nosotros creemos que la macro, aunque tenga todas esas, la macro argentina y latinoamericana, aunque tenga todas esas funciones y comportamientos que vimos al principio, en verdad tiene 4 o 5 reglas que son las básicas que determinen que la economía ande más o menos bien. Si uno puede lograr que se cumplan estas reglas, la economía anda bien, o bastante bien. Y si uno tiene distintos problemas externos, de deuda, estructurales, heterogeneidad productiva, informalidad, un montón de cosas que podemos ver por qué pone palos en la rueda y no logra cumplir con estas reglas, bueno, empieza a haber distintos problemas adicionales. Inflación, corrida cambiaria, aparición de mercados de cambio duales, caída de depósitos, bicicleta financiera, aumento de la desigualdad. Y ahora vamos a explicar. Primera regla que tienen ahí, la regla fiscal. La regla fiscal nos dice que el ratio de endeudamiento D sobre Q no puede ser mayor, ¿verdad? Tiene que ser menor, que la regla no Ponzi. Después lo van a ver mejor en moneda y lo vamos a discutir más adelante en la cursada, pero básicamente la idea es, tienen una fórmula, y la fórmula tiene que ver con el flujo proyectado de déficit y de superávit que pueda llegar a tener el país el sector público en cada periodo subsiguiente, pero el punto central es que tiene que ser sostenible. Y tiene que ser sostenible y tiene un límite que tiene que ver con ese flujo, pero muchas veces, yo por eso le puse una R, porque es una regla no Ponzi, pero un poco modificada, reformada, porque en verdad los mercados cambiarios, los mercados bursátiles son los que finalmente compran o no y los bonos, sino que determinan el riesgo y la posibilidad de endeudarse o hacer rollover, no necesariamente tienen la misma regla Ponzi que nos dice en el libro de texto, y muchas veces para las economías emergentes ese nivel máximo de endeudamiento está incluso por debajo de que determina la regla no Ponzi. Pero digamos que una regla fiscal razonable no es no tener déficit fiscal, no es tener que todos los años tener que los gastos sean iguales que los recursos, o que no exista ningún tipo de incremento fuerte en algún año particular de los déficits, que sería una locura, porque las economías tienen que tener la posibilidad de tener déficit para hacer frente a procesos de crisis, como por ejemplo tiene Argentina en la actualidad, sino que el endeudamiento, en términos de PBI, sea sostenible. Puede haber déficit, tiene que haber algunos años de déficit, otro año superávit, pero el ratio D sobre Q tiene que mantenerse dentro de límites sostenibles,
que es esa regla no Ponzi modificada que les acabo de plantear, que tiene que ver con cuánto los mercados de capitales están dispuestos a financiar como máximo en cada país. Y una vez que uno, justamente empíricamente, por eso otra vez más tienen que finalmente recurrir a la econometría, a la estadística, para poder chequear cuál es ese techo. Cuando uno encuentra ese techo, sabe que no puede ir más allá en materia de endeudamiento. Y lo más loco y lo más difícil de todo esto es que ese techo no es igual para todas las economías. Hay economías que le financian el 100% de su PBI y no tienen corridas cambiarias ni escapadas masivas de bonistas, pero otras economías solamente le financian el 40 al 50% del PBI, y tiene que ver con muchas cosas que dan espacio a una solvencia heterogénea según los países que estemos hablando. Y por supuesto, no es aleatorio eso, en los países centrales tienen más línea de crédito, que pueden endeudarse más, y los países periféricos en general tenemos una regla NPGR, esa que está ahí, mucho más baja, lamentablemente,